Hola, buenas tardes. A nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de poesía de mujeres. En esta sesión contaremos con la presencia de Luza Alvarado y de Luisa Luna. Les voy a leer unas pequeñas semblanzas. Luza Alvarado es editora, escritora y viajera. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Cultura en la Universidad del Claustro de Sorbona y Lengua y Civilización Francesa en la Universidad de la Sorbona. Cursó el diplomado de creación literaria en la Sociedad General de Escritores de México y como becaria del FONCA, la maestría en literatura en la Universidad de Chile. En 2012, con el poemario Variaciones sobre el cuerpo de Jesús, obtuvo el primer lugar en el certamen de poesía de la revista Grifo, de la Universidad de Diego Portales. En 2018, publicó su libro de poesía La Realidad, bajo el sello editorial Texto Oficio. Sus colaboraciones han aparecido en medios como México Desconocido, Gato Pardo y Travesías. Actualmente dirige proyectos editoriales relacionados con la cultura alimentaria y la identidad. Leticia Luna, Ciudad de México, poeta, editora, promotora cultural y académica, doctorante en literatura hispanoamericana por la UAP. Libros de poesía: Hora Lunar, El Amante y la Espiga, Los Días Heridos, prólogo de Raúl Zurita, 400 elefantes de Nicaragua, el cual recibió el Premio Internacional Morada al Sur, Los Ángeles, California. Wounded Days and Others Poems, Uno Press, Universidad de Nueva Orleans, Fuego Azul, Poemas, 1999-2014, La Canción del Alba y Legüerio, Poemurales, colectivo Ediciones del Libro, entre otros. En 2013 recibió la beca Residencias Artísticas del FONCA CONACYT en el área de poesía de Granada, España. Dirigió el grupo Fuego Azul, Poesía, Música y Danza. Fue directora de la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Actualmente dirige la Casa Marie José y Octavio Paz. En 2023 recibió la Medalla de Excelencia en las Artes de Apalba, Ciudad Obregón, Sonora. Las dejo con las postres. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. A mí me toca comenzar. Gracias por estar aquí también, Leticia. Creo que alguna vez ya hemos leído juntas hace muchos años, pero bueno, pues que siempre es un honor estar con alguien que lleva mucho camino en nada. Yo, la verdad, es mucho, pues es mucho más modesto lo que hago. Esta vez traje una selección que es de un libro inédito que se llama Heterotrófica. Es un libro que justamente, bueno, como está ligado a lo que hago en la vida, que es viajar. Me dedico a viajar como también es, o sea, para escribir al respecto, como para investigar, pero también para recuperar el asombro por la vida. Y este es el poemario que publiqué en 2018, y de este último poema se desprende el nuevo libro. Entonces, hay un poema aquí que se llama La Suria, y les hago el resumen. Es una mujer que está habitada por una especie de bestia, una especie como de mantis religiosa, que la tiene poseída y la va dictándole qué hacer, cómo comportarse, y sobre todo es este monstruo que te lleva hacia el lado oscuro y el dolor, ¿no? Entonces, a partir de estas conversaciones que yo tuve con la
se llama la Suria, la bestia esta se llama la Suria, se desprendió este último poema del libro y dice: Suria me vigila, susurra al oído de mis amantes ordenándoles que se vayan. Luego me escucha llorar y se defiende. No son celos. Habíamos quedado que me darías a luz antes de los 34. Me abraza. Si no duele, entonces ¿de qué vamos a escribir? Quiere convencerme. Vámonos de aquí, solas, como debe ser. Pero no puede dejarme. Yo soy lo suyo, su voz, su materia. Mis dedos la obedecen. Hace que salga por cigarros a las 2 de la mañana, descalza, sin comer, todo para complacerla, que sin mí no es nada. Sin el roce de tu pensamiento me apago y el mundo se vuelve insulso, un telón de cera sobre los ojos, un vestido largo y fastidioso. Ella es la responsable de mis desencuentros, pero no puedo reprocharle esa esclavitud. Ahora quiere que renuncie a nuestros anhelos primitivos y a cambio de la escritura, un jardín, te digo, quiero un jardín. ¿Cómo gestar un jardín del tamaño de una galaxia? Alguien moriría en el parto. Pero si antes de cerrar los ojos, como un destello, puedo contemplar un mundo a la medida de mi locura, entonces que sea yo. Y de esa muerte está ligada también con la necesidad de dejar de escribir desde el dolor. Es una reflexión que ya llevaba mucho tiempo haciendo y al respecto les quiero leer un poema que habla de esto. Forma parte de el poema heterotrópico. En el principio fue el movimiento. Mi origen es la nomadía. He venido a nacer desde otro lugar. Alguien me nombró en su entraña y desperté vuelta a tu urgencia. Sentí un impulso continuo y microscópico, un latido primitivo que no recuerdo pero intuyo. Vine a gestar un jardín del tamaño de una galaxia. He comenzado a reforestarme con las prendas íntimas. En la raíz de la lengua se acurruca un rumor de brisa de 3 sarmientos. Me muevo, por lo tanto existo. Sobre una certeza originaria me deslizo hacia eso que brilla en el centro del aire. Una esfera fotosensible fagocitada por una bacteria. Lo sésil encarnado en lo móvil. Lo vegetal enhebrando lo animal. Todos los límenes palpitan adentro. No soy más que un umbral donde la vida sondea. En mi núcleo vibra un impulso botánico. Una celosía me afianza al cuerpo vertebrado. Radico en carne peregrina, me ramifico hacia los reflejos. Resguardo signos entre pulpas y caparazones. No espero nada porque soy la materia del tiempo. Bailo hacia el cielo con giros fototrópicos. Crezco en caricias oblicuas. Soy pasos y quietud entrelazados. Mi alma es una memoria vegetal, por lo tanto, respira. Bien. Bueno, esta serie de poemas están basados en algo que Michel Foucault llama las heterotopías y que me gustaría leerles algo de él y cómo yo llegué a este concepto de heterotrópica. Dice Michel Foucault, son una especie de lugares que están fuera de todos los lugares, aunque sin embargo resulten efectivamente localizables, ya que son absolutamente distintos a todos los demás espacios que ellos reflejan y de los que hablan. Llamaré a estos lugares en oposición a las utopías, heterotopías. Estos lugares, estos otros lugares, para mí, en esta búsqueda de dejar de escribir desde el dolor y desde la herida, encontré que un lugar sería esta alma vegetal donde yo descubrí que desde ahí podía escribir sin tener que localizarme tanto como mujer o como
ser humano, digamos, atravesado por su historia, por la violencia de la historia, ¿no? Entonces, buscar ahí una voz propia fue para mí todo un experimento que nunca había hecho. Y encontré dos principios que, a partir de los cuales empecé a escribir este poemario. El primero es el tropismo. Los tropismos son movimientos invariables de origen hereditario que se producen en los organismos, principalmente en las plantas, como respuestas a estímulos determinados. Y las nastias son alteraciones de crecimiento o movimientos pasajeros propios de los vegetales causados por condiciones adversas o estímulos de carácter difuso. Estos dos principios, junto con las heterotopías, fueron una forma de construir una poética. Y además, bueno, está ligada a este tratar de deslocalizarme cada vez, o de relocalizarme cada vez que viajo. No sé cuánto tiempo me queda en esta primera ronda. ¿Sí? ¿Tú me dices? Entonces, empieza así este heterotrópico. Siempre estoy yéndome para volver distinta a donde nada cambia. Hago viajes minúsculos cada vez que observo el mundo envuelto por una luz opalescente que ablanda los contornos. Travesías de un minuto que reviven la curiosidad aletargada. Ya sin recuerdos adheridos al paisaje, me reconozco extranjera de nacimiento. Mi único arraigo es la enredadera que me electrifica el cuerpo. La pregunta es el tropismo de mi planta congénita. ¿Qué me trajo hasta aquí? ¿Qué tierra es esta? ¿Qué ritmos? ¿Qué fatigas? ¿Qué empeños la sustentan? No busco respuestas, sino el asombro, sentir su destello y ser capaz de recrearlo. Entre el mundo y yo, un plasma invisible. Entre el fluido y la piel, una membrana que me aísla y me protege dentro de este prodigio íntimo. Ando buscándome en el roce o la descarga, en pronunciar simultáneamente A y B. Divago a través de la lógica porosa. Nado en la ordenanza líquida de una realidad elástica. No sé por qué estoy aquí, pero sé a dónde voy. Esa es la única libertad que conozco. Las estaciones del cuerpo en tránsito son 4. Noraustral, hidrosemiótica, termosemántica y heterotrópica. Noraustral. El cuerpo en verano, el alma en invierno, la lengua en 2 hemisferios, la mirada suspendida en el canto de un ave migratoria, los afectos desordenados como los nombres y los sabores como los receptores del pulso. Hidrosemiótica. Y cuando volví, el mar se había retirado como si dijera, anda, mujer, este es el presente. Me puse a correr sobre la arena persiguiendo días anaranjados que desaparecían al tocarlos. Un diapasón de efecto inverso atrajo el tiempo hacia el centro de mi cráneo. Un ruido blanco hizo implotar el ojo del cielo. Y cuando miré hacia atrás, vi el futuro nublado por un muro de agua. Una ola de altísima tristeza proyectando su sombra, y yo aferrada a una llanura queriendo evadir mi signo de bala expansiva. Nadie puede contener al mar, dijo el mar. Y cuando me retiré, lo hice con cuidado para no perturbar la voluntad de los elementos. Salí despacio para no volver a hundirme ahí donde alguna vez, y me fui sin dar la espalda para verla tal arrasando con todo. Termosemántica. Me volví semilla de madera como suéter. La nieve antártica me echó a la corriente. Floté rumbo al norte hasta que me recibió una espesura de otoño. Me convertí en esferita con espinas. Enganchada al pelo de un animal, migré dormida hacia el rumor del trópico. Fuimos danza y cruzamiento. Desperté helicoidal. Empujada por el viento, entré en un jardín de tierra negra y fragante. Ahora voy muy lejos.
bien profundo hacia mí misma. En la oscuridad me gesto y ya no duermo, germino. Heterotrópica. Flotábamos en una herida del tamaño de un océano. Un habla precaria ventilaba la escafandra. Llevábamos 20 siglos alimentando la belleza con sufrimiento. Sentí asco y vergüenza de esa tiranía. La arcada se convirtió en pregunta y me empujó hacia arriba. ¿Podré evitar lo que no duele? Trepé por el conducto y nadé hasta la orilla del mundo. ¿Qué hacer con este cuerpo? Me arranqué la costra y me descubrí translúcida, opalina sustancia intuitiva. Un estremecimiento fue la respuesta y la pregunta en simultáneo. Así que el dolor se fundaba en la palabra y la palabra es frontera. Así que este otro mundo se sostiene sobre la tersura del tacto. Una quietud, y voy a cerrar esta primera parte con un último poema de estos que hablan un poco sobre lo que pasa en los viajes, pero también sobre algo que, cómo vivir desde este espíritu vegetal, ponerse ese filtro hace que las cosas, las experiencias se vivan de otra manera. Y mientras estaba caminando por el invernadero de Montreal, de Quebec, perdón, traía yo una audioguía y decía la guía una serie de cuestiones técnicas que yo decía, pero esto realmente no nos está explicando la experiencia de la vida vegetal. Y me pareció como una gran oportunidad también para intervenir, comenzar a intervenir esas cosas que nos pasan como extranjeros para apropiarnos de la realidad o de eso que estamos percibiendo. Hice una intervención a la audioguía del invernadero. Observarán al interior de los muros transparentes una concentración artificial de ejemplares que dan la sensación de vida. El efecto de continuidad se ha creado a partir del ensamble de los jardines. La savia surge cada vez que una ristra trata de convencer a los demás de que el aroma del subtexto es la tierra nativa. Notarán que en el verdín intencional siempre hay una selva en potencia. Eso que brama se llama sonido líquen y solo se da en el hueco de la fábula. Los que parecen ojos o lunares se denominan fotocromos y su función es advertir apetencias y aversiones. La persistencia de todo hábitat es posible gracias a una pulsación inextinguible, cuyo origen también es inexplicable. Gracias, Rosa Alvarado, por la memoria vegetal de tu poética. Y bueno, pues también antes de comenzar quiero saludar a los poetas que están entre el público. Está por allá Mauricio Carrera, también su hola. Está el poeta guatemalteco Guille Lera Pérez, está también Miguel Ángel Corral, está el poeta Marco Tulio Light. Y por supuesto también hay académicos entre el público como mi querida Gaby Gordon, y hay artistas, está la actriz, miren, hay varias actrices entre el público, y también hay dramaturgos y bailarines. Bueno, pues yo voy a, Isabel Benet, gracias por venir. Muchas gracias a todos los que están aquí esta noche, tarde-noche. Después de los días heridos, ¿cómo se enfrenta Leticia Luna a la frágil condición de la poesía frente a una realidad tan violenta como la que vive México? Me preguntaron hace algunos años. Y yo contesté, creo que la poesía puede ser muchas cosas, menos frágil. La poesía puede llegar a alcanzar una fuerza tan poderosa que atraviesa siglos.
En El Salvador, en la escuela de niños escritores, me preguntaron qué era la poesía y quién era el poeta más importante de mi país, y que si acaso ellos pudieran conocerlo. Y yo les contesté, ¿ustedes saben quién es el presidente de México actualmente? Y nadie sabía. Y les dije, ¿saben quién es Sor Juana Inés de la Cruz? Y todo el público sabía quién era Sor Juana Inés de la Cruz. Ese es el poder de la poesía. Esos textos permanecen por la eternidad nuestra, por supuesto, humana. Bueno, me preguntaron también, ¿la condición de la poesía es siempre ser la primera víctima? Contesté, Raúl Zurita comenta en el prólogo de la edición nicaragüense de mi libro Los días heridos, que la poesía siempre será la primera en alzarse de entre las víctimas. La palabra poética tiene un gran espíritu. Quizá por ello los poetas siempre han sido y serán incómodos al poder. ¿Hay salvación en la palabra? La poesía, aún en épocas de violencia, sigue expresándose, renaciendo como una rosa de Jericó, y podemos citar a muchos, a Mahmoud Darwish en Palestina, a Roque Dalton en El Salvador. Tengo la misma opinión de Osip Mandelstam, quien sufrió destierro después de leer un poema contra Stalin, de que todos los poetas en realidad estamos escribiendo el mismo libro. Y con esto voy a dar inicio a mi lectura. Los días heridos. ¿Por qué seleccioné estos poemas? Porque, pues, como saben, hoy es 25 de noviembre y es un día de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Los días heridos. Esta noche hay un olor fétido en el aire. Sin duda es el olor de un país que muere, como en aquellos años de la corrupción, cuando mi infancia era una parvada de golondrinas y mi padre enfermo ya nunca fue el mismo. Hoy persiste ese olor tan fétido en el aire y mi padre no está aquí para limpiarlo. No pude hablar con Dios para pedir sabiduría como Salomón. No clamé venganza en el desierto, ni vine a discernir por los despeñaderos de la infamia. Estar partido en dos para pronunciar de la rabia tan solo su gemido. Nadie debía morir en la memoria de los peces, pero la sangre se desconcertó en la complicidad secreta de la especie y la traición mostró sus fauces en medio de la nada. Así, guardamos silencio ante el río voraz, donde los cerdos engullen a seres necesitados por el hambre, eterno estigma que obliga a la venta del huerto más preciado. No tengo guardián en la caída. Orino sangre y un frío desconocido se derrumba entre mis huesos. Mañana talarán el huerto que sembré y ellos volverán a recordar su crimen, mientras yo, pequeño gazapo entre la niebla, arrastraré la arcilla de mi cuerpo, descifrando los sortilegios del poder. Y había un joven bailarín que murió en las batallas de Atenjo en aquellos años. Y entonces yo escribí un poema a él, porque el día que murió, su madre pedía un libro, porque a él le gustaba la poesía. Y después de la noche un amigo mío me dijo, ¿sabes que Olin se fue a la tumba con un libro tuyo? Y esto me hizo escribir este poema, Ríos de Sangre. Para Olin Alexis Benumea, que murió después de que le golpeara un petardo de gas lacrimógeno en la cabeza durante una de las batallas de Atenco, que fue lo que luchó mucho por que no se construyera el aeropuerto en sus tierras. 1. Al amanecer, la policía sitió al pueblo. Un joven bailarín expiró en la pureza de su lucha más preciada. Cada vez que alguien muere en manos de sus perseguidores, el mundo se pudre de rabia y de blasfemia. Hoy tu recuerdo no es la rabia, es la soledad. Es tu familia mirando en el hospital, tu cuerpo silenciado.
son los separos de la policía, poblados de crímenes impunes. Las mujeres secuestradas en una ráfaga de violentas sombras, la cobija de los campesinos, quienes piden justicia y reciben palos y más palos en la habitación vacía de este país, cuyo viento helado recorre los caminos con sus ríos de sangre. Ayer la violencia recorrió la ciudad. Dormíamos. Solo unos cuantos despiertos alcanzaron el llanto. Dios, mira cómo me visten de sangre. Dios, mira cómo me rechinan los dientes. Hace más de 5 siglos blandieron los machetes. El aire vino con su vendaval de lamentos cuando los brazos del joven bailarín se enlazaron en el duelo que llora el eucalipto de pie frente a su abismo. Con machetes y flores sobrevivirá a tiempo. Bueno, voy a cerrar esta primera participación con unos poemas pues de todo este mundo de los poetas que son los viajes. Estos textos corresponden a esta estancia poética que hice de la residencia artística en Granada, España, y que bueno, fue un libro sobre el agua, y esto me hizo recorrer los ríos, me hizo pasar a Marruecos, también buscando, por supuesto, la estela de mi maestra Enriqueta Ochoa, quien, bueno, pues prologó mi tercer libro, La amante y la espiga. Por cierto, cuando le enseñé los versos y tal, le dije, ¿le parece fuerte? Y me dijo, no, está bien. Que no son muy eróticos. Claro que no, excepto hacerme ese prólogo, ¿no? Bueno, entonces, estas, digamos, afluentes, ¿no? del agua, bueno, pues van a reunir estas andanzas por la península ibérica. La estación de agosto. Entré a la soledad de Granada en medio del calor de julio. Hice de agosto una estación donde calmar la sed. Bajé por los riachuelos del Albaicín, vuelo a primavera, vuelo a flores, hermosura que pasa por mi calle. El destino era un anhelo que me acechaba desde las almenas. Suspirantes ríos no me dejaban amanecer. El suicidio apareció como una cita pendiente, falso peldaño que abrió un abismo en la cuesta de San Gregorio, donde mi único vigía fue el agua. Llegué de lejos, acompañada por las aves de mis cielos. De ellas perseguí el curso de la luz hasta verlas volar por toda la ciudad. El carro se llevó mi poema de la Sierra Nevada. El río Tajo entonó una vieja saudade que volvió a abrirme el corazón. Al Genil regresé para arrojar el dolor que se abandona. Y desde el Guadalquivir envié todas las oraciones para ti. Un camino de trampas apareció tras la alcazaba. ¿Qué se oculta tras la noche de las verdades? La verdad es un pozo muy hondo, un estigma de Dios. Bajé hacia la pena de agua que conmueve hasta las lágrimas. Murallas se multiplicaron a mi alrededor, aprisionándome al alba. Así comencé a oír aquella sed llamándome todas las noches. Busqué en las recitaciones de la nieve, acaso para sostenerme, algo que me dijera la verdad, que me revelara tu verdadero rostro, pero no hallé tu nombre. Lisboa. En el calor del mediodía, un fado aparece moviéndose en el aire. Peina las cabelleras de los árboles como una vieja saudade que entra al cuerpo, se instala y te hace falta. Cruza el terreiro de paso y deletrea sus notas, una guitarra portuguesa. Azules son los pensamientos en Lisboa, igual que sus mosaicos. Las luces viajan a la altura de los callejones,
sombras chinescas del día que se va. El guitarrista tiene los pómulos cobrizos y el perfil fenicio. Viste de negro con el cabello blanco. Antes de tocar la guitarra, ya es la música. Sus manos son dos palomas a punto de volar. De la voz de la cantante surge algo que quizá necesitábamos. Los hombres y mujeres que aquí cenamos juntos, danzamos con el aroma del pan entre el vino y los peces, y el fado desaparece frente a las piedras romanas. Son los sonidos del agua. No sé cómo estoy de tiempos, si hasta aquí, bueno, voy a cerrar esta participación con un poema al río Buregre. Es un río que atraviesa la ciudad de Rabat, la capital de Marruecos. Y bueno, esto fue siguiendo los pasos de mi maestra Enriqueta Ochoa, que como ustedes saben, pues vivió en Rabat. Río Buregre. El sol hace brillar la sensualidad del río Buregre. Cuando un viento danza con su pequeña furia y la brisa en la rompiente enciende sus luces de oro en el horizonte donde cae el sol. El río huele a hombre de sudor salado. Todo el verdor lo trae el agua clara. El excesivo calor vacía su fronda en una sombra rota. Cuando un gato descansa en la penumbra. En Marruecos, la vida tiene el tono acanelado de Dios. Digo agua y un aire rojizo aparece como oasis en medio de la lluvia. Ráfagas ardientes que llegan a los nidos como el pájaro que vuela frente a mí. Ese pájaro es el espíritu del día que despierta la música del tiempo. A lo lejos, alguien canta una surah. Alhamdu billahi rabbil alamin. Alabado sea Alá, Señor de las creaciones. Es la hora del libro cantado del Corán. Muy cerca, la fortaleza antigua, los azulejos desteñidos entre los muros ocres, arriba de los minaretes cigüeñas, las verdaderas sultanas de Shelah. El aire trae un poema fugitivo, levanta el vuelo como estas aves que aquí viven su eterno paraíso. El cementerio junto al Buregre. Vive la muerte en sus durmientes aguas. Piedra y palmeras bordean la muralla. El río ensancha sus vapores y la ciudad es un hammam de sensaciones que transforman. La fruta entra al cuerpo por el olor a dátil, rojo como las bocas, dulce como la menta, suelta sus jugos de lima y caña en el azul del día. Para mi idilio árabe, decoro mis manos con caligramas de henna. Paseando por el Buregre, olerlo, mirarlo, tornarse tan dorado, oro bañado por el cielo. Un íntimo deseo nace en el pecho, aparecido aquí, sentido aquí, remando tan despacio, tan profundo de eterno. Una partícula, mojada infinita, elevada, llena de aire los pulmones y suelta la risa de los niños. Acaricia a las mujeres que se quitan el velo. La gente mira el cielo. Es uno de los eclipses de arena del desierto, un raro espejismo en forma de arcoíris. Es el momento en que Dios pinta con su paleta de colores los cielos de Rabat. Gracias. Como parte del ciclo de poesía, entre las rondas de las lecturas de las poetas, se generan 3 preguntas y me gustaría que se genere una pequeña discusión desde el punto de vista del poético. La primera pregunta es: ¿qué influencias literarias, artísticas, filosóficas han sido esenciales para el desarrollo de tu poesía? Es la pregunta más complicada de responder, perdón. También de responder. Yo estoy muy, o sea, mis influencias están de todas partes. O sea, están en los jingles de los comerciales que
viven en mi cabeza, que yo me aprendí en la infancia, con sus ritmos y sus rimas y sus figuras. Están las canciones que nunca supe qué significaban, pero que yo les inventaba la letra, que son canciones del pop, no sé, de canciones en italiano que oía que no entendía. Pero sobre todo, o sea, ¿por qué hablo de esto? Porque es un ritmo, o sea, en su rítmica y en los, o sea, en el sonido, ahí hay una... Hola, hola. No, ojalá. Le echo... te tengo que hablar. Hola, ya. Bueno, entonces, esas son, creo, mis primeras influencias. O sea, yo no podría vivir sin esas influencias en mi mente, en los juegos de palabras. O sea, para mí la poesía tiene muchísimo de lúdico. También las canciones con las que jugaba de niña. Después, por supuesto, hay mucha influencia. Durante mucho tiempo bailé ballet. Porque eso era lo que había que hacer cuando una era niña, ¿no? Y eso era lo que había. Y entonces, no, yo la verdad siempre, bueno, ahora siento que hubiera sido muy feliz bailando otro tipo de ritmos. Después descubrí el folclore mexicano y era la más feliz, ya muy tarde en la vida, a los 30 y muchos. Pero mucho tiempo bailé ballet y entonces en mi mente y en mi rítmica están todas las obras que componen el repertorio del ballet clásico. Y para mí esa fue una enorme influencia, porque no sé si ustedes han ensayado alguna danza, uno tiene que escuchar esa canción. Allá dicen que sí. ¿Cuántas veces uno escucha esa canción que está ensayando? Bueno, eso a uno se le pega en las células. No puedes después de eso, o sea, eso vive en tu cuerpo, forma parte de tu microbiota. O sea, entonces esa también es una de mis influencias. Y por eso también ahora trato de apegarme más a ese tipo de información, más que de influencias, de información, para tratar de escribir desde otro lugar donde yo me sienta más cómoda, más bien más incómoda, poéticamente incómoda, para poder decir lo que yo siento que necesito decir. Entonces, esa, más que los autores, las autoras, bueno, hay cientos de listas que podríamos hacer, pero me voy a quedar con eso. Y bueno, y ahora que tengo esta maravillosa oportunidad de viajar y de entrevistar a muchas personas en las comunidades, escuchar cómo hablan las personas en las comunidades alejadas, ahí está toda la poesía que yo quiero para mi vida, de ahora en adelante. No sé hasta cuándo, seguramente después me cansaré, cambiaré y elegiré otra. Y bueno, o sea, la poesía de la gente del campo es fantástica. Muchas gracias. Bueno, pues las influencias, ¿verdad? Yo creo que para una persona que empieza a descubrir su alma desde alguna arista que tiene que ver con la poesía y que comienza esa búsqueda, pues la oralidad es muy importante. Lamentablemente mi madre murió el 2 de octubre del 68, básicamente el 3, donde está su acta, y yo crecí con una abuela que hablaba náhuatl y otomí. Entonces, esta oralidad, este escuchar otros idiomas y idiomas que vienen del fondo de la tierra mexicana, ¿no? Creo que va como permeando mucho la imaginería de mí en mi construcción de artista de la palabra, de poeta, ¿no? De hecho, nunca desde la juventud yo me consideré una poeta. Yo siempre pensé, esta es la gente que te lo tiene que decir.
Y bueno, yo fui a estudiar a La Habana, estudié un posgrado en la obra de Quesama Lima, me inmiscuí mucho en su cultura, también en escuchar las voces, ¿no? de la gente de Cuba que vienen de Islas Canarias, de África, de España, de muchos lugares, de Rusia también, porque bueno, sabemos que hubo mucha influencia rusa en la cultura de Cuba. Y después, bueno, cuando voy a leer, ya tengo mi primer libro, no sé si mi segundo libro, a Colombia, y regreso a México y traigo en mi imaginario la poeta mexicana, la poeta mexicana, la poeta mexicana. Y entonces dije, wow, creo que sí va por ahí, que sí puede ser realidad, ¿no? Y entonces ese éxtasis, como dice Holderlin, del vuelo, primero del abismarse cuando escribes, de caer en estos abismos que te da la poesía, pero que dices, pero tengo que escribir para que el lector vuele, ¿no? O sea, si yo me voy a abismar, el lector o quien tiene contacto con esto que estoy percibiendo de esas otras realidades invisibles que también rozan en el misticismo, en lo sagrado, claro. El poeta vive su tiempo, ¿no? Podemos abrevar en lo que queramos. Realmente creo que los poetas contemporáneos somos herederos, como ya lo dijo Eliot, de todas nuestras tradiciones. Y podemos abrevar en múltiples tradiciones, pero creo que para el poeta moderno, y nosotros ya estamos a un siglo de eso, pues fue las vanguardias, ¿no? Esta ruptura que hacen las vanguardias artísticas desde el simbolismo hasta el surrealismo, digamos, como dos de las grandes fuertes vanguardias a la cual acudieron y en la cual abrevaron y las cuales construyeron muchos autores, pues siguen permeando nuestro imaginario literario, nuestro imaginario poético. Podemos seguir hablando mucho. Exactamente, pero mira una pregunta. La segunda pregunta es: ¿cuáles son los principios que guían la escritura de tu poesía? Yo más que respuesta tengo un poema para responder. Es muy chistoso porque en esta exploración literaria o de distintos formatos que uno hace, tomé un taller de narrativa. Y entonces, bueno, pues el reto uno escribe poesía y generalmente todo se comprime, ¿no? O sea, hay un gran poder o una cuestión como de hacer síntesis y entonces crear estos espacios comprimidos, ¿no? Y la novela es la expansión, la digresión, el experimento. Bueno, obviamente yo no podía, yo me declaro una nulidad para poder escribir novela. Y me decía el director del taller, pero escribe una página al día. Y bueno, de verdad para mí eso era, o sea, yo no lo lograba, ¿no? Y entonces me decía, pero seguramente lo haces con la poesía, o sea, escribe un poema al día. ¿Ya? ¿No, verdad? Hola. ¿Ahí? ¿Ya? No. ¿Quieres usar? Bueno, y entonces, hablando de un poema al día, pues yo dije, le voy a tratar de explicar cómo funciona esto. Entonces, dice así: la revelación necesita tiempo. ¿Cuánto? El de una fruta, de una nube, una glaciación o un latido. Un día sientes el germen pegado por dentro de la espina dorsal. Es chiquito, como semilla translúcida, puro plasma sensible. Solo pide que lo dejes ser esfera de resonancia. Su inteligencia es la de los umbrales donde se deslinda la materia. En su curvatura, las partículas se imantan a voluntad y forman su propio tejido fonético. Una anda como si nada. ¿Me da 1 kilo de mango? Ahora sí ya tardó el metro. Nos vemos mañana para el café. Pero por dentro está como si todo.
porque la espora ha roto su silencio minúsculo y comienza a penetrar el mundo con su murmullo infrasónico y sus puentes trifásicos, recogiendo señales igual que las plantas de la lluvia, desprendiendo una sustancia que afina el sentir. A su tiempo, reunidos los signos, irrumpe como granada a punto de reventar el rojo. Pero avisa, siempre avisa. Una lo sabe, porque ese día todos los objetos se ponen en huelga. Se caen los sistemas y el único gesto posible es sentarte a percibir lo que se revela. La transfiguración de la fruta, la regresión de las nubes, el filo de las glaciaciones futuras, la pausa entre los latidos, necesariamente así, a su tiempo. Una pregunta. Me mandaron unas que estaban localizadas. ¿Cuáles son los principios que guían la escritura de tu poesía? La poética. Muy bien. Bueno, yo creo que a todos los poetas les guía su relación entre el mundo interior y el mundo exterior, ¿no? Como decía Monsiváis, el paisaje es la cultura, es su cultura. Y bueno, si los poetas anteriores, antiguos, le cantaban a la naturaleza y eran poetas bucólicos y demás, nosotros estamos viviendo en las ciudades. En las ciudades se dan dos fenómenos. Uno, la soledad, y otro, las muchedumbres. Entonces, quien escribe vive estas dos contradicciones y estas dos, pues también hazañas de traspasar ese mundo en soledad, pero también convivir con la cultura de masas, ¿no? Y bueno, ¿y de dónde tomas lo que quieres? Porque puede ser de tu tiempo o también puede ser una cuestión como muy culta, ¿no? Pero quiero decirles que mi primer poeta fue Amado Nervo. Mi segundo poeta fue Ramón López Velarde. Eso cuando tenía 11 años y que escribí mi primer poema y apareció en el periódico Moral de la escuela. Pero digamos que ya el poeta que me rasgó el alma, que me abrió la herida, y sin esa no puedes escribir, fue Artur Rimbaud. Lo descubrí cuando yo tenía 17 años y creo que a esa edad él escribió algo así como: iba por las calles con las manos en mis bolsillos rotos, ¿no? En otro momento, y me encontré a la belleza, la senté entre mis piernas y la encontré amarga. Entonces, después de leer El barco ebrio y La temporada en el infierno y demás a los 17 años, pues cambió todo para esos poemitas que yo escribía como: ¿qué es la adolescencia? Esto que se torna una violencia. Entonces, la violencia realmente sagrada de un poeta, pues la encontré en Artur Rimbaud, como muchos de nosotros, muchos de los que estamos aquí, ¿no? Bueno, y de ahí, pues siguieron muchos. Mi primera lectura fue con los infrarrealistas, cuando yo tendría, no sé, 18, 19 años. Y un poeta, Francisco Zapata, me llegó a leer. Ya no estaba Roberto Bolaño en México, pero sí estaba Pedro Damián, estaba Orlando Guillén, Mario Santiago Papasquiaro. Y para mí fue como: tengo que ir a leer mi primera lectura en público. Y me puse una blusita con un moñito, unas botitas, una faldita así larga. Y cuando llego y veo estos monstruos que son los infrarrealistas, dije: wow, ¿quiénes son ellos? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? Etcétera, ¿no? Y tantas anécdotas de ellos, de estar en una fiesta y Mario Santiago decir: ven, vamos a bañarnos, abrir la regadera y bañarse vestido. Y bueno, tantas locuras que hacían los cifras, ¿no? Había un poeta en esa lectura entre el público, era Max Rojas. Y creo que él también direccionó mucho de lo que yo hacía en esa época. Pero digamos que el poeta que me enseñó a vivir como poeta, decía él, fue Juan Bañuelos. Es mi maestro, el primero que me hace un prólogo, cuando hice el prólogo en el primer libro. Siempre se lo voy a agradecer porque me abrió muchas puertas, no solo en México, en Cuba, en Nicaragua, en fin. Cuando conocía yo con Abel y a mucha gente muy interesante de la poesía latinoamericana y les regalaba ese libro,
eres alumna de Juanito, ven, pasa, ven, mira, te presento a otros poetas, etcétera, etcétera. Entonces creo que al nombrar a estos autores, pues también nombro mucho de mi poética de ese momento, ¿no? Juan Bañuelos del Espiga como que nada, siempre preocupado por los zapatistas, por la poesía social, por una ética dentro de lo que haces, ¿no? Es decir, hay una estética, pero también hay una ética. Muchas gracias. La tercera pregunta es la pregunta: ¿qué caminos crees que seguirá la poesía en el futuro? Yo, por supuesto, me siento profundamente desautorizada para responder cualquier cosa al respecto, porque a pesar de haber estado en el mundo de la academia, de respetarla mucho, también creo que es una respuesta que la gente que está en la academia está como más autorizada para responder, ¿no? Como la poesía, el camino de la poesía, la proyección de la poesía hacia el futuro, ¿no? Yo aquí, desde mi práctica pedestre de un mirar o de un habitar poético, lo que siento al respecto es que la poesía la poesía es un reflejo, la poesía primero es una actitud, o sea, la poesía, sí hay un registro que podemos llamar la poesía, hay un registro del lenguaje que podemos llamar la poesía, o los poemas, ¿no? Y esto todo el tiempo es súper dinámico, lo vemos hoy, ¿no? En los nuevos formatos, los soportes, las plataformas, vemos a poetas de todos géneros e identidades abrir canales en TikTok, en YouTube, en donde sea, ¿no? En las plataformas, leer durante 21 segundos un poema que habla sobre casi cualquier tema. O sea, y eso la gente pone hashtag poesía y la gente compra los libros, los va a ver masivamente cuando se presentan como a rockstars, ¿no? Y eso existe. Y eso alguien lo considera, como decía, alguien te llama poeta. Tú no andas por la vida, así poeta. Bueno, yo no. Es una forma de vivir la vida, más bien la poesía es una forma de sentir, de mirar, de apreciar, de relacionarse. Es una forma de relacionarse para mí. Y creo que en esa medida el camino que va a seguir la poesía o ese vivir poético va a ser el de la forma de nuestras relaciones, el tono de nuestras relaciones con el mundo. Como el mundo, lo que decías, ¿no? Del mundo interior y del mundo exterior, es en esa tensión donde se localiza la poesía para mí. Y los caminos que siga van a ser los de esas tensiones. Bueno, pues un síntoma del futuro de la poesía es que si acudimos a revisar las cartas de los poetas entre ellos, eso es toda una ciencia, un camino de la investigación, las correspondencias entre Unamuno y Alfonso Reyes, Uno y Borges, entre Paz y André Breton, bueno, eso ya se acabó. Ahora todos escribimos correos electrónicos, WhatsApp, y entonces pues ese es el camino en el que estamos, es la tecnología, las redes sociales, y que eso de alguna manera pues ha cambiado los soportes, ¿no? Pero la poesía va a seguir viva, la poesía y los rockstars poéticos existen desde la antigüedad. Nerón quiso ser un poeta y un artista y murió diciendo, aquí muere el artista, pero nada, nunca lo logró, ¿no? Entonces, pero hay poetas que incluso pues reúnen público en estadios hoy en día, ¿no? Entonces, los poetas siguen siendo rockstars, pero los públicos son más espirituales.
en el sentido de que buscan otras verdades invisibles que la poesía revela. Entonces, eso yo creo que nunca va a cambiar. Los soportes sí, pero la esencia de la poesía, como decía Hölderlin, está intacta. Ahora comenzamos la segunda ronda de lectura. ¿Quién quiere compartir? Bueno, ahora leeré un poquito menos, porque hace rato creo que sí, hace todo el tiempo. Y quiero empezar esta segunda ronda, donde dejé la anterior, en esos poemas árabes. Y este se lo quiero encargar a mi maestra Enriqueta Ochoa. Hace ratito no la mencioné, pero también fue una gran influencia, no solo en mí, en muchísimos poetas, porque ella formó a muchos jóvenes entonces, igual que Lolita Castro. Lolita Castro, cada que veía poetas jóvenes, decía, te voy a pasar la estafeta de la poesía, ¿no? Oye, a mí me pasó la estafeta, a mí también. Y era un poquito como eso de Lolita, ¿no? De decir, tiene que continuar con la tradición de la poesía mexicana. Y bueno, pero mi gran maestra Enriqueta Ochoa, que realmente nos descubrió la poesía mística, le decimos, es que nuestra autora es una poeta mística. No, esas son grandes alturas como San Juan de la Cruz, etc. Pero llegaba al Canal 11 a entrevistarla y ella decía, es que los poemas me los dictan, ¿no? Y su hija llegaba, Mariana, mamá, ¿cómo dijiste eso en la televisión? Pues sí. En la ciudad bañada por dos aguas, Enriqueta Ochoa. Tu voz es agua que nutre a los jardines, oro transfigurado por el amor del trigo. Urgente busca a Dios en cada ermita, eleva un libro que el viento abre y tú lo haces cantar. Vine a Rabat en busca de tus pasos, un sonido, un signo acaso que me mostrara el mundo magrebí, por ti evocado en las horas tranquilas del crepúsculo en la Ciudad de México. Había un agua más allá de las aguas, una oración más allá del río donde hoy escribo tu nombre. Elevo tus poemas entre las aguas dormidas que nos dejó la muerte. Ahora sé que la dulzura de las tardes de Rabat fue tuya, como tuyo fue el misterio de las mujeres tras el velo. Cierro con este poemural. Voy a leer algunos fragmentos porque tienen 15 cuartillas. Roberto López Moreno, el creador del poemuralismo, una vanguardia reciente, que algunos poetas pues hemos escrito ciertos textos en torno a esto, entre ellos pues Balán Rodrigo, el mismo Roberto López Moreno, Ulises Córdoba, que poetas también de Chiapas. Y este tiene un epígrafe, lo titulé Los motivos del tiempo. Madre, cuando juntaste el cielo con la tierra para crear la chispa del milagro, una palabra, un acto, un testamento se hicieron asentar su sitio en el espacio. De Coatlicue, de Roberto López Moreno. Los motivos del tiempo. ¿A dónde va el tiempo si grita mudo? Su tránsito de molécula basta. El corazón da vuelcos, sin miedo, abisal, ahito en su derrumbe, certero en la caída, como mis pensamientos en picada, como mi vida cuando se acicala y se maquilla para develar de los sacros y desnuda, perseverar huyendo hacia la verdad que asedia y en su afán desmaya. El tiempo es un río que no deja de fluir, la imagen de lo eterno, Heráclito, Platón, la relatividad inacabada. ¿Acaso existe un lenguaje sin voz ante el dolor perenne de la huida? Pájaros que con sus trinos me deslenguan toda, encienden mi garganta. Pajareros instantes donde el cielo alza su vociferío para después sumirse en el silencio. Esta luz se yergue luminosa, develando su misterio en el gorjeo oculto del silbar pendiente, como un sureo silábico de gran vuelo, música o ángeles que nacen con el día,
aves doctas en todos los oficios, del trinar que incuban sus sonidos en bandada y orquestan el nacimiento del sol en coros bailarines, escanden sus voces pajareras por el azul del cielo ante el ser oscurecido que abandona mi casa, un tiempo sin medida, más que la luz alzada, el horizonte, el silencio si pesa, de las alas se alejan, el surgimiento de la algarabía humana incrustada en la vida y su delirio terrenal. Entro al poema como a un enigma de la ciudad sitiada por las aves. Pueblo olvidado, mis oídos son una gruta y un edén. En el pulso del agua, cuando llueve, cuando amanece y moja de recuerdos la savia que riela nuestro tiempo y late desde algún sitio de la infancia, en el salto del agua, en el lago o en los alimentos preparados por la abuela. El ahuehuete fue el árbol donde solía leer y dejaba que murieran los recuerdos que me sojuzgaban. Danza para ayudar a la vegetación del alma. Árbol tiempo, fertilidad de mis semillas. La poesía no es tu abismo, es el mío. Tu hoja en la página de un espíritu que nace y se marchita en los andenes de la memoria. Te reconozco en la palabra que pronuncio entre los puntos cardinales. Poema de la creación, madera del lenguaje, guitarra del camino. El Xoloscuincle llega a la otra orilla del Mictlán. Bajo la calzada de los muertos se abre el mito. Entre el triángulo y el círculo lunar oculto, el jaguar merodea con su visión antigua, asoma su garra y voluntad ensangrentada para pintar de azul este mural del tiempo. La orfandad mora. Entre tardes e infancia, el humo del pasado se difumina. Las nubes se asoman por la ventana de una casa y una familia, como las páginas de un libro cayéndose a pedazos. Para abrir la cárcel del olvido, necesito el silencio de golondrinas formando su mandala sobre el lago de Texcoco. La edad de mis hermanos, 7 años, 5 meses, y mi madre, con su lírica lozanía de vivir en el tránsito del cuerpo a través de las consignas, rondaba por el pasto mojado y era como el silencio de una marcha estudiantil. Pequeños trozos de remedios ahora me encuentran sentada bajo el ahuehuete. ¿Qué fue de la vida después de la matanza? No había respuestas, solo la ruta de las lagartijas, subiendo a las copas de los árboles, desde donde divisé la sombra de mi madre ausente. Su acta de defunción, carcomida por el tiempo en los anaqueles del Panteón de Dolores, la firman el 3 de octubre de 1968, el médico que no sé si la atendió y un estudiante desconocido. Entre imágenes de niebla, escucho el grito lleno de pavor de mi abuela. Ahí vienen los granaderos. Es mi forma muda de decir que mamá nunca volvió a casa. Sí, remontado. Todavía tengo la piel. Bueno, en esta intención de hablar desde este lugar, desde esta alma vegetal, quise escribir un poema sobre algo muy horrible que me pasó, una de las peores experiencias, pues, no, o sea, no es una sola, sino que es una de las peores temporadas que viví fue que tuve que ir a trabajar a Cancún. No estoy siendo sarcástica, esto fue horrible. Cancún es una muy mala idea, es un lugar. Les recomiendo, si pueden leer un artículo de Gato Pardo que yo me escribí, pero es un gran reportaje sobre el verdadero Cancún. Y eso es algo un poco lo que yo viví. Yo lo hablé de otra manera, lo traduje de otra manera y se llama Memorial del Desierto Verde. Me metí un poco contar la historia
hay algunos, no voy a hablar todos los pasajes, pero sí voy a tratar de transitar desde la llegada hasta el final. Lógica forestal, lección primera. He amado bajo las jacarandas del norte y los aromos del sur. He muerto bajo los flamboyanes del trópico y los izotes del desierto. Por lo tanto, los árboles. Las mujeres toman la calma del aire y la trenzan con su lanzadera. Uno se acuesta en la hamaca y el sosiego guardado en los hilos se despliega, inundando casonas, habitaciones y enramadas. A 40 grados de calor y 200 de humedad, la prisa comprime los miembros y rompe la cadencia de la respiración. La calma, en cambio, se revela como la fibra más elástica del mundo. Primero hay que quitarse las sandalias, sentarse a la sombra con la bandeja en el regazo, abrir cada vaina con la yema de los dedos y separar las valvas con ternura, que cada semilla importa. Sientes esa experiencia antigua del tiempo, esa conexión con tu linaje y con otros más antiguos. Dicen que el paraíso es una habitación a pie de playa, pero no es cierto. Es algo profundamente apacible que se acomoda en tu cuerpo cuando escuchas los frijolitos caer en el cuenco. Y cuando andas lejos, es un lugar que resurge en la emoción callada de sentarse a la sombra con el cántaro en el regazo para abrir una vaina con la yema de los dedos. Lógica forestal, segunda lección. Para sostenerse unos a otros, los árboles del desierto verde se abrazan por debajo de la tierra. Por la red de sus raíces corre un lenguaje de roces. Tienen todo el tiempo del mundo. Por eso se hablan como acariciando las alas de un insecto. Si pegas el oído a la corteza y aquietas la mente, puedes escuchar el zumbido del mundo. En el desierto verde, el insomnio colinda con el infierno. El cuerpo se retrae buscando un registro de invierno del sur o del norte, da igual. Avanza densamente desde las 11 hasta las 4, tirando anzuelos en busca de una rémora antártica, algún pliegue escarchado, el olor de la nieve tal vez, el viento helado astillando la cara, los pies tiesos de frío 24/7, nada. El hocico empantanado de la selva se lo ha tragado todo. Ya solo queda una brazada para alcanzar la orilla del alba, su borde azul resbaladizo. Azul solía ser un color frío, pero ya no me acuerdo. Lógica forestal, lección tercera. Los árboles del desierto verde se abrazan por debajo de la tierra. Pero si la cosa se pone fea, hay que abrazarse como sea, sin pudor, con urgencia de sentir al otro para saberse uno. Solo nos quedaba detenernos a ver el despeñadero de la luz. Naranja, rojo, malva, lila, índigo. Se trataba de ensayar un final distinto cada vez. Luego nos descubrimos espectadores de una voluntad infinitamente más grande, hasta que ya no teníamos con qué pelear. ¿Ves? Hay un gran consuelo en la belleza de lo inevitable. Las casas se encallan y hay que abandonarlas a la orilla del desierto para que se vuelva la escenografía de otro montaje. Si acaso hay que tomar una foto desde afuera y usarla en caso de oscuridad, igual que un faro para medir la distancia, o un barco para saludar de lejos a los huérfanos que quedamos en el borde. Voy a saltar hasta lógica forestal, lección cuarta. Los árboles del desierto verde tiran monedas de luz sobre la tierra. Las cuentas tintinean con el viento y el suelo se estremece con el cosquilleo luminoso, igual que la piel con la música o con el murmullo de los dedos. Es cierto que el agua nutre, pero es el gozo lo que aviva las raíces. Tal vez sería tiempo de irse, desempolvar el papel en el que llegué y abandonar la isla. Las razones para quedarme estaban en conserva, por si la carestía, pero abro la tapa y me golpea el olor de una pregunta rancia. Voy hasta el fondo y salgo con la misma tonada. ¿De dónde la fuerza? ¿De dónde la humildad? ¿De dónde? La isla es casi igual a la del primer día.
prometedora y refulgente, con mi nombre escrito en la orilla. Se parece a la de hace 7 años, pero sin el tapiz verde. Desolación, llaman a esto de caminar entre huracanes de trabajo para no morirse de ausencia. Le dicen saqueo cuando uno se dilapida hasta el agotamiento. ¿De dónde? ¿De dónde la fuerza para volver a encontrar el eje del mundo cuando todo está torcido y las palabras solo sirven para hablar de los dioses, no con ellos? ¿De dónde la humildad para amar sin tejer ataduras y obrar sin el ruido del deber? Para rezar como quien baila adentro de un estanque hasta convertirse en el iris de un pez que mira un rayo de luz atravesando lo profundo. Sería tiempo de irse, pero ¿a dónde? Perfil migratorio. Mujer de 36 años, sin hijos, sin pareja, sin casa propia, sin trabajo fijo, sin becas, sin subvenciones, sin premios, sin guardarropa de temporada, sin autos, sin vacaciones, sin seguro de gastos médicos, sin método anticonceptivo, sin negocio familiar, sin filiación política, sin residencia única, sin tarjeta de crédito, sin muebles, sin herencia, sin dotes, sin virginidad, sin enfermedades congénitas, sin tetas, sin cintura, sin ecuanón, sin manager, sin apellido de alcurnia, sin cirugías recientes, sin rumbo determinado, sin carrera artística, sin teléfono fijo, sin número de registro fiscal, sin grado académico, sin tierra, sin empleados, sin ocupada, sin otro particular. Las primeras gotas son la confirmación. El oficio de la palabra está fracturado. Mitigo la incertidumbre buscando un deseo intacto que pueda sobrevivir al papel y repaso los restos. Unos huesos resecos de tanto pensarlo. Esta urgencia conservada por el instinto. Aquí hay unas grietas nuevas, los adentros corroídos por la duda, no por el salitre. ¿Quién era yo antes del derrumbe? ¿Y ahora? Ahora llueve y no va a parar. La filtración deviene podredumbre amniótica. Aquí se está gestando otro lenguaje. Paso del moho a la ciénaga en un presentimiento. Veo el silencio subiendo por las raíces de la frase hasta reventarla. Imposible contener al agua en la esclusa de estas letras. ¿Reparar o abandonar? Da igual cuando tú eres el desborde. Y ya con eso. Desperté junto a mí, en calma. Me encontré el gesto cambiado, una sombra surcándome la cara. En el aire aún vibraba el ruido de lo que se rompió en mi ausencia. Esa otra que soy me miró y preguntó, ¿dónde has estado? Estuve en el desierto verde, respondí. Le dicen el paraíso, pero es la guerra y la selva siempre gana. Si no te mueves, te devora. Te sale moho en la garganta si no hablas. Si no piensas, el matapalo te revienta el cráneo. El sexo se te hace termitero si estás sola. Ahí todos comen, menos tú, que aceitas la cadena alimenticia con los tobillos hundidos en el aislamiento, sofocada en esa nata de aire caliente, la parálisis en estado tangible. Ávida de ternura, sitiada por lo que nadie quiere ver, soñé que volaba sobre el esqueleto de un pelícano a la tumba. Me vi recostada como un monje de resina en una cama de hielo. Mi voz de cuchilla apenas podía traspasar el vaho, y las uñas, como varas muertas, rechinaban de angustia contra el colchón de cristal. Dije algo sobre el porvenir y lo prematuro de esta muerte. El sonido quebró las paredes de mi cabeza. El porvenir, lo prematuro, la muerte. Herida de frío, tuve que volver al desierto verde. Ahora sé la diferencia entre morirse y estar muerta. Morirse es la angustia de no ceder. Estar muerta es sentir la paz de lo que ya no es. Y como cigarra translúcida, unirte al zumbido del mundo. La muerte es una placa de cal pulida, inhóspita, monótona. No tienes cuerpo, mas el lenguaje persiste. Eres una voz porosa que observa, un murmullo que resuena con la infinita planicie blanca, un punto donde se encuentran fin y principio y fin. Ya no vuelvas a irte, no nos dejes sin tus ojos, dijo ella. Luego nos volvimos un abrazo
y nos hundimos como semillas en lo oscuro. Para cerrar esta lectura, quisiéramos abrir un diálogo con el público. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a las poetas en este momento? Está bien. Sí, pregunta y comentario al mismo tiempo. A mí hay dos cosas que me están haciendo ruido últimamente por toda esta moda del reggaetón, del hip hop, de la poesía urbana en las calles. Saber qué piensan, qué sienten, qué les dice, qué les significa o no les significa nada todo este fenómeno. Que ya lo mencionó hace ratito un poco Betty, el sentido de que ya tienen espacios, incluso estas plataformas de concierto masivo, ¿no? Eso por una parte, ¿no? El fenómeno de la poesía, lo cantado y la rima sonante, ¿no? Que es el leitmotiv en el rap, en el hip hop. Eso uno. Y lo otro, en el sentido de la poesía, que me remite a todo este fenómeno de género, que está tan en boga, por el asunto del tema de la diversidad. Hay algo que, sobre todo, ¿se puede meter un nombre? ¿Laura? Luza, sí, Luza, algo. Enuncian, yo soy o me veo la mujer que, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ayer escuchaba en un TikTok de un chico español que está en contra justo sobre todo de este discurso de género y enuncia como disforia cómo se percibe el sujeto, sea hombre o mujer, ¿no? Puesto que no es objetivo, ¿no? En tanto que el sujeto, ya sea hombre o mujer, se concibe como hombre o mujer atrapado en el cuerpo de una mujer atrapada en el cuerpo de hombre, ¿no? Entonces, dentro de este juego y licencias poéticas, podríamos aventurarnos a decir que los poetas o los escritores o los seres creativos son seres disfóricos perennes o a priori, ¿no? Sí, porque ya es un asunto médico, ¿no? Y es un asunto que se ha hecho político. Se habla de cómo ha influido el mercado en la sociedad y esta sociedad está educando a los nuevos niños que tienen que ser amparados y cuidados por el Estado para garantizarles que la decisión que ellos toman de intervenir su cuerpo, porque ellos se conciben como, trae una consecuencia, ¿no? Entonces, ya ha traído consecuencias de que tanto hombres como mujeres, seres o personas, sujetos, seres vivos, humanos, se arrepienten de, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué piensan, qué perciben, qué les significa en relación con estos dos fenómenos? Es una pregunta abierta, obviamente para ustedes, y son los personajes principales, pero aquí a los compañeros. Compañeros. Esta pregunta tiene chample, ¿eh? Tiene chample. Tiene truco tu pregunta. Es una espada de dos filos, tal cual. Es muy difícil, o sea, no hay por dónde agarrarla, no hay por dónde agarrarla sin cortarse. O sea, lo que uno en este momento, yo creo que la poesía nos regala ese espacio donde se pueden practicar las identidades
se pueden dislocar y se pueden repensar. Y yo creo que la poesía tiene esa gran posibilidad en su diversidad y es poderosa. Entonces es poderosa, esto que dices, es tan poderosa que llena estadios, afortunadamente. Y genera miles de seguidores a ciertas, o sea, no sé, pienso en algunas chicas españolas, ¿no? Que tienen cientos de miles, millones de seguidores, ¿no? Y en Rupi Kaur, por ejemplo, que es un súper fenómeno, ¿no? Pienso en estas chicas que, bueno, hay un poder ahí, o sea, no hay que negarlo, simplemente, o sea, reconocer. La poesía tiene este poder de crear estos paréntesis en donde podemos repensar, podemos dislocarnos y también podemos localizarnos. O sea, un sujeto, independientemente de la elección de género que haya hecho, un sujeto tiene la posibilidad de apropiarse, de generar una voz y desde esa voz repensar, remodelar, reinventar su identidad. La identidad, hay que recordar, es un invento. O sea, la identidad no es, la identidad no es anterior a la vida. ¿No? La identidad es completamente dinámica. Nosotros elegimos qué tan estática, qué tan constreñida, ¿no? La hacemos, pero la identidad es dúctil y yo creo que eso es también en la poesía está toda la posibilidad de hacer lo que tú quieras con eso, ¿no? O sea, si no es ahí donde, o sea, si no es con tu voz, a lo que los demás hagan con lo que tú estás haciendo de tu voz o de tu identidad poética, eso es otra cosa, ¿no? Ahí podemos hablar un montón. Esa es otra pregunta. Pero yo creo que en la poesía uno tiene esa posibilidad en la creación. O sea, tiene que haber un lugar donde tú puedes decir, este es mi territorio. O sea, y como mujer te lo digo, yo soy una mujer profundamente privilegiada. O sea, yo tengo todos los privilegios. Todos. O sea, pero igual dentro de ese mundo privilegiado también ha habido batallas, ¿no? Y ha habido... Dentro de este mundo eres mujer. Sí, o sea, y entonces la escritura es el único lugar donde yo pude decir por primera vez, aquí soy yo, aquí puedo hacer lo que se me dé la gana. Yo escribía cuentos a los 7 años porque podía hacer ahí todo lo que no me era permitido, ¿no? Y eso, ese territorio, el territorio de la creación, creo que es maravilloso y ahí hay que cultivar eso. Todo lo demás es ruido, todo lo demás es política de la fea, digamos, de la que hace daño, la política que daña, no la que busca que cada quien encuentre la mejor forma de vivir en comunidades, sino todo lo demás creo que es ruido. O sea, yo creo que hay que alimentar los espacios de la creación. Eso es fundamental. Y creo que a partir de eso se pueden resolver un montón de cosas. Bueno, a ver, la disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. En la poesía no solamente ha habido esta disforia de género, también de raza, de tribu, de idioma, porque acuérdense que la poesía llamada universal era la eurocentrista de hombre, masculino, autor, blanco. ¿Y qué pasa cuando llega a Francia Saint-Exupéry o MST?
y entra toda la poesía de la negritud. Entonces esa poesía, sí, se da cuenta que hay otras identidades, ¿no? Y también en América empiezan los poetas de la negritud a manifestarse a través de la poesía, que siempre lo hicieron, pero ya dentro de las ediciones, de los encuentros, de las publicaciones, tener una visibilidad. Y luego, ¿qué pasa con la poesía llamada indígena? ¿No? Que de repente, pues la poesía de México eran los poetas, casi hombres, tenemos las antologías y nada más hay que ver cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas lenguas indígenas hay ahí. Y nos empezamos a dar cuenta que hay poetas en todas las lenguas indígenas de nuestro país, que actualmente me parece son 62 y alrededor de 500 en América Latina. Entonces hay otra identidad que estaba invisibilizada, la de los poetas en estas lenguas que hoy por hoy, para mí, son los que están escribiendo la mejor poesía de América, ¿no? Y entonces empezamos a ver eso. Y luego la poesía escrita por mujeres también. Y empieza a abrir un camino, ¿no? La poesía de los, ya son tantos LGTB. Ahora regresé de Colombia y allá en los colectivos y de muchos poetas trans, ¿no? También expresándose en estos festivales. Y esta apertura de espacios creo que ha sido para todas esas voces, ¿no? Ahora yo creo que también hay poetas entre el público que pudieran opinar, por ejemplo, Aura Sabina, que sabe muy bien de ese tema, y me gustaría darle la palabra. No, pero justo lo que quería evitar. Intentaré ser muy breve y espero después no ser cancelada, porque últimamente se pasa, ¿no? Hablo desde el feminismo radical de la diferencia. Soy una lesbiana radical y tengo muy clara la diferencia de sexo y de género, porque no tendría por qué, justo, ¿no? El sexo es una cuestión inalienable, una condición con la que nacemos, ¿no? No tiene que ver con los genitales, tiene que ver con el cuerpo, con la piel, con todo. Lo que se nos asigna al nacer no es un sexo, sino es el género, que es opresivo para las mujeres. De pronto se confunde identidad de género con preferencia sexual. Y yo creo que una mujer que juega fútbol no es un hombre en el cuerpo de una mujer, es una mujer que juega fútbol. El problema es que el género es tan opresivo que pensamos que para que una mujer pueda jugar fútbol tenía que cambiar su identidad de género. Es decir, y que la identidad de género además cambiaría el sexo. El problema de esto es que cuando vimos los espacios trans, que evidentemente las personas trans tienen todo derecho de vivir y de ser y de vestir. Ese no es el tema, sino que al haber una apropiación de la identidad de las mujeres, muchas mujeres estamos en riesgo. Por ejemplo, las mujeres siempre somos el espacio benefactor, está el espacio de los hombres y está el espacio de mujeres, niños y personas con discapacidad. Y los baños que ahora son neutros, que es los hombres y todas las demás personas. Entonces, el problema no es que una persona trans entre al baño de una mujer, de las mujeres, sino que una persona cualquiera se pueda enunciar mujer sin serlo y sin pensarlo y entre lastimar a otras mujeres, ¿no? Eso es algo que de pronto la gente empieza a ver transcurre en todo y ve misoginia en nada, ¿no? Y repito, no es que tenga una cuestión en contra de las identidades trans, el problema es que se vuelve tan vano estas diferencias y que se haga una equivalencia entre género y sexo como si fueran lo mismo, que eso problematiza muchísimo el tema de las mujeres. Nada más para redondear un poquito mi pregunta y la necesidad de saber qué es lo que piensan ustedes, les comparto como un intento de crítica y de reflexión. Para mí, estos fenómenos que suceden entran dentro de una categoría
a lo que yo le llamo la inevitabilidad de las cosas, ¿no? Entonces, es inevitable que por la facultad que existe de nosotros como animales de conciencia, el razonamiento y el nombrar las cosas, ¿no? Pues nosotros tenemos ese poder de nombrar, de decir, de crear, de generar, de transfigurar, de transformar, de deconstruir, ¿no? Y todo este fenómeno que pasa en este sentido de la búsqueda de la objetividad, evidentemente para mí, mi percepción y mi conclusión hasta este instante, a partir de unos días ahora, sobre todo por esto que les comento de estos TikToks, de estos sujetos que tienen ese discurso, es que la objetividad no es otra cosa más que la suma de subjetividades, ¿no? Y pues siempre hay un punto de vista de parte del que crea y genera un discurso. El escritor es un creador de discurso. El hacedor de artes escénicas, plásticas o visuales o audiovisuales son generadores y creadores de discurso, ¿no? Entonces, por esa facultad que existe intrínseca a nuestra facultad de pensar y de razonar, pues es un juego bien perverso todo esto de los constructos. Hay razón de unos años a la fecha y desde el siglo XIX, ¿no? Las mujeres reivindicando su condición de ser, su forma de ser y de estar, al enunciarse como seres oprimidos, ¿no? Y en proceso de subjugación ante la opresión del machismo, ¿no? Y que no son las únicas que lo viven, lo vivimos todos de múltiples formas, ¿no? Seamos hombres, mujeres o como nos consigamos, ¿no? Gracias. Felicidades también. Gracias, Gaby. Gracias. Pues en estas reflexiones lo que yo quisiera abonar es que el arte, en todas las manifestaciones de creación, moldean los pensamientos. Y al moldearse los pensamientos a veces no solamente es ruido. Si nosotros nos ponemos a pensar que apenas en los años 50 del siglo pasado la mujer tuvo derecho a voto en México, que además anteriormente para que la mujer pudiera salir del país tenía que pedirle permiso al padre, que fuera mayor, aunque ya tuviera una mayoría de edad, si no estaba casada. Y si estaba casada tenía que pedirle permiso al marido. Entonces, no solamente son ruidos, hay un impacto en los sistemas jurídicos porque efectivamente son fenómenos. Pensemos lo que pensemos, el ser humano, mientras en que no cause un daño a tercero, tiene libertad subjetiva y objetiva para poderse conducir como un ciudadano del mundo, y así quisiera ponerlo. Y creo que es importante que siempre estemos en esto que se ha llevado a la reconstrucción, en el caso específico de un sistema patriarcal que nos ha hecho muchísimo daño a todos los seres humanos, independientemente de la definición de la identidad de género, y el seguir construyendo, el seguir trabajando hace que haya un impacto en los sistemas legales, que no basta con los sistemas legales porque lamentablemente en un país como el nuestro, luego no es tan sencillo que sea eficaz el sistema jurídico que se ha podido cambiar. Y sin embargo, lo tenemos que seguir construyendo todos los días. Entonces, no es solamente ruido. Cambiar y moldear los pensamientos puede llevarnos a grandes terrenos ganados de derechos humanos y de equidad legales para que podamos mejor desarrollarnos en todos los ámbitos. Por cierto, cuando decía yo lo del ruido, no me refería a que desde el arte sea ruido, sino el opinionismo que ahora aparece, que estas opiniones parece que son ideas y que están abonando, que son realmente críticas, que realmente buscan mejorar las condiciones de la humanidad. A eso me refiero con el ruido. El arte para mí nunca fue el ruido. No, sí comprendí, pero lo que yo quisiera es que todo
abona. Todo abona. Sí. Y en eso podemos conseguir grandes avances. Es que también hay mucho discurso de odio. Pero el poderlo manifestar y luchar contra ese discurso de odio abona. Claro, nos impulsa a hacer, a justo alimentar otros espacios, las leyes, sí, de acuerdo. Gracias. Allá atrás, Salomé. Yo solo, no sé, bueno, felicidades a las dos grandes poetas. Gracias. No sé por qué ante todo lo que están preguntando, no sé. Me acordé de García Lorca. Y me puse a pensar, ¿qué pensaría él de esta pregunta? Que hizo el compañero. No, gracias. Lo maravilloso de la poesía es que trasciende. El poeta puede trascender la época histórica y la represión política de la época en la que vivió. Por eso, claramente, la respuesta que es acordarnos de García Lorca. En un mundo donde no podía él ni siquiera que amaba a los hombres. Y sin embargo, su poesía no se limita a un discurso sobre su sexualidad o sobre el pasado. Y yo creo que eso es un poeta, ¿no? Y finalmente, los grandes poetas nos llevan a esos lugares, ¿no? En donde la opresión personal importa, pero no tanto. Importa hablar del mundo, importa hablar de las plantas, todos los poetas hablan de la tierra, del sol, de la luna, del erotismo, del dolor, del suicidio, de los grandes sentimientos humanos, ¿no? Entonces, bueno, nada más eso es todo. Muchas gracias, Isabel Vélez. Yo voy a opinar con respecto, voy a responder a tu opinión con este texto. Es breve. Camino de Alfacar. En algún sitio entre Biznar y Alfacar asesinaron a Lorca. Asesinaron por rojo, como mismo decían, y por homosexual. Esta noche los cipreses desprendieron un viento que levantó las cenizas de la ciudad, de Granada. Los soldados te buscan, Federico. Viene la sombra por ti. Los soldados te encuentran, Federico. Viene la luna roja y tras la muerte vieja llega la niña blanca. Matan al hombre y sobrevive el poeta. ¿Dónde, luna, luna, luna? ¿Dónde me están enterrando? Agradecemos mucho su presencia, agradecemos la presencia de las poetas y los dejamos invitados para las actividades que tenemos en librería. Se comunican todos los días domingo por medio del Facebook. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.